¿Qué dificultad encuentra usted en las políticas educativas de enseñanza y aprendizaje que reciben sus hijos? Las políticas educativas presentan una serie de dificultades. Primero, en las instituciones educativas se presentan conflictos que afectan el rendimiento académico y por ende en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien la pandemia COVID-19 ha sido un gran influyente para que el proceso educativo se vea afectado de forma negativa en todo el territorio nacional. Que la gran dificultad que yo veo es el para qué están siendo educados los chicos, ¿no? O sea, eh, los chicos van a una clase de matemáticas, de sociales, de cualquier área, y se les prepara no para la vida, sino para un examen. Entonces, ese es el modelo de educación, creo que está errado en el sentido de que no debería ser así. O sea, los exámenes deberían ser lo de menos. Lo importante debería ser lo que realmente aprende el chico y el modo como el niño debe aprender. O sea, el modelo de educación creo que está bastante errado en Colombia al menos, por ese lado, en cuanto a la primera pregunta. ¿Cómo ayuda a sus hijos en los procesos educativos que la escuela imparte? Todos los padres de familia tienen la posibilidad de apoyar y ayudar a sus hijos en el proceso educativo. Mi forma de apoyarlo es guiándole en las actividades que le manda la profesora al profesor, y no solo el profesor, sino desde el seno del hogar, guiándole por el camino del bien para ser unas personas muy valiosas. A mis hijas, la ayuda mía siempre es haciéndoles como ver, eh, haciendo, exhortándolas a ser críticas, o sea, a no tragar entero. Em, Creo que ahí está la clave, o sea, eh, listo, la profesora me dijo esto, pero ¿cómo lo entiendo yo? ¿Qué es lo que yo entiendo de lo que la profesora o el profesor me dijo? Obviamente, aparte del estar siempre pendientes de que hagan sus tareas, ayudarles en lo que no entiendan, siempre pretendo que ellos se respondan las preguntas a su modo, según los textos o según lo que hablemos o según la conversación con la docente o con el docente. O sea, siempre ser crítico ser crítico de la educación que se está dando, o de la información que está recibiendo del colegio. En su labor docente, ¿cómo mira usted el potencial académico en los educandos en la actualidad? El potencial académico de los niños es muy bajo, ya que se evidencia mucho desinterés en los educandos. Crítica al sistema académico primero, y luego a la información que se da del colegio. O sea, el estudiante, o yo exijo, yo pido a mis estudiantes que no se queden con la información que yo les doy, que, 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 que se pregunten más allá de la información que yo les doy. O sea, para ello obviamente ellos tendrían que consultar. Hay en muchos espacios en los que no se puede hacer la consulta porque no hay internet, por cuestiones tecnológicas, pero en el medio, acá donde yo trabajo y donde yo vivo, yo sí le exijo a mi hija, al menos, a mis hijas, al menos que no se queden con la información de primeras. Entonces, ¿qué aprenden ellos por sí solos a través de la información que uno les da, que el docente les da, y que ellos identifican, que ellos miran, que ellos por sus propios medios analizan? Ese análisis que ellos hacen de esa información. Creo que ese potencial académico debería ser muy tenido en cuenta, y me gustaría pues que mis hijas y mis estudiantes lo tuvieran. ¿Considera usted la escuela como una organización política y social? Sí, considero la escuela como una organización política y social porque las actitudes y creencias de sus maestros, directivos y estudiantes y personal de apoyo, ya que poseemos una cultura organizacional con valores, normas y roles.
No, yo creería más bien que se debería, que se debería jugar por encima de la mesa. O sea, entender que somos unas organizaciones políticas, las instituciones, que las instituciones educativas son unas instituciones políticas, son o sea, hacen parte de las organizaciones políticas. Entonces, dejar eso claro y que los padres de familia tengan claro que su hijo está asistiendo a un colegio público y que probablemente su hijo vaya a ser una persona de ideales, de izquierda del país, que probablemente vaya a ser, lo más probable es que sea un individuo después que vaya a grosar los votos, la fila de los votos de la izquierda del país. Que si usted no quiere que su hijo sea de izquierda, entonces métalo a un colegio, haga el esfuerzo y métalo a un colegio privado, donde probablemente los chicos van a ser de una postura más conservadora o más de derecha, pues digámoslo por no decirlo, por no decir conservador. Entonces, deberían jugarse por encima de la mesa. Ahora bien, no necesariamente es así. No necesariamente los estudiantes que estudian en colegios públicos son de izquierda y los que estudian en colegios privados son de derecha, no necesariamente es así. Teóricamente hay una gran posibilidad de que sea así, pero en la realidad no necesariamente tiene que ser así. ¿Cómo caracteriza a un sujeto político individual y un sujeto político colectivo? Un sujeto se caracteriza como político individual por sus valores y sus costumbres, ¿sí? Y en el entorno social por sus creencias ancestrales y sus políticas públicas. Usted como sujeto social de derechos, ¿qué aportes hace a la comunidad para construir política pública? Aporto de manera general, ya que como docente de básica primaria estoy en capacidad de formar niños con buenos principios y valores que ayuden al desarrollo psicosocial y motriz en los educandos para que a futuros sean hombres de bien y construyan sentido de pertenencia en su entorno. En cuanto a mi aporte como sujeto político, yo creo bueno, uno sí, generalmente por la vida en la vida ha hecho muchos aportes en cuanto a la construcción de política pública, como es crear, organizar. Bueno, en mi caso, por ejemplo, he estado en los procesos de organización de muchos grupos culturales, muchos grupos de movimientos sociales, no necesariamente con intereses políticos, pero que obviamente al final eso se representa políticamente. Em, He estado en muchos procesos de construcción de política pública como profesional, pero yo creo que como individuo, es el siempre estar presto para dar mis aportes en lo que se requiera para construir un mejor país, ¿no? O un mejor departamento, una mejor ciudad, hasta una mejor comuna o barrio. O vereda en nuestros espacios territoriales. Entonces, siempre estar presto para brindar mi conocimiento y brindar mi aporte. O sea, mi conocimiento siempre está presto para la comunidad, siempre, siempre. Siempre que se me busque o siempre que se me dé la oportunidad de participar en espacios, siempre mis ideas y mis conocimientos, lo poco que he aprendido tanto en la vida como en la academia, siempre está dispuesto o presto para entregárselo a la comunidad. Entonces yo creo que desde ahí uno empieza a hacer aportes políticos, pero hay un aporte político que yo creo que cada individuo hace y es desde la familia. Entonces yo siempre trato desde mi familia, eh, a mi hija, la que vive conmigo, por ejemplo, siempre de tener charlas a nivel político, no con la complejidad que la tuviese con un político, pero sí de tal manera que ella entienda en qué medio estamos. Y yo creo que mi gran aporte a los proyectos políticos, a la política pública de mi municipio, es la educación que yo le estoy dando a mi hija, la forma como la estoy educando. Creo que eso es un aporte que de pronto ahorita no se ve, pero a futuro ella va a ser el gran aporte que le estoy dejando a esta ciudad. Para usted, ¿cómo se puede vincular la diversidad en el tejido social? Se puede vincular a través del reconocimiento
de que todos los individuos somos diferentes, en que cada persona es única aunque compartamos los mismos derechos y deberes. No sé, es que yo creo que el tejido social es diverso, o sea, la diversidad está ya en el tejido social. Eh, cuando, cuando interactuamos en una sociedad, en nuestros grupos sociales, generalmente los grupos sociales eh, eh, que son, bueno, los diferentes grupos sociales son interraciales o eh, o sea, están diferentes tipos de estatus económicos o diversos tipos de estatus económico. Somos de diferentes municipios. O sea, es diverso en sí mismo. O sea, el solo hecho de ser tejido social implica diversidad, porque un tejido social uniforme no existe, no lo conozco, no me lo puedo imaginar siquiera. Entonces yo creo que ya está la diversidad en el tejido social. Ahora, lo que yo sí creería es que esa diversidad tiene que verse reflejada en el trato, ¿no? O sea, tratarnos como iguales, indiferentemente de qué etnia, o sea, de qué grupo étnico seas, o qué idioma hables, o de qué vereda vengas. Entonces, ese tejido social tiene que estar, además de estar compuesto por diversidad, debe funcionar con diversidad también, o sea, deben ser tenidas en cuenta las ideas del afro, del indígena, del mestizo, del que es de estrato 1, el del que es de estrato 10, del que tiene una carrera universitaria, el que tiene un posgrado, como también el que de pronto apenas terminó el bachillerato, porque de pronto el del posgrado tenga la información de la academia, pero el que terminó el bachillerato tiene la información de la universidad, de la vida, de la experiencia, del compartir con la comunidad. Muchas veces uno se encuentra de que por mucho que uno estudie, uno va a una vereda y uno habla con algunas personas que uno siente que le aprende mucho más a ellos de lo que ha aprendido en ese tema en la universidad, con solo tú sentarte a tomarte un café con un individuo. Entonces, eso es lo que debería implicar la diversidad, ¿no? Pero yo creo que la diversidad, o sea, en el tejido social está la diversidad implícita, creería yo.